Fuente. Al referirnos a la palabra fuente, nos encontramos ante un concepto de diversas acepciones o significados, ya que el mismo cambiará si hablamos de física, arquitectura, informática, electrónica o metodología de la investigación, entre otras. Pero, por el tema que tratamos, optaremos una definición sencilla y que nos servirá de base para el desarrollo del mismo, a la cual es el origen, causa o nacimiento de algo. Fuentes del derecho. Partiendo de lo dicho anteriormente, afirmaremos que el término fuente del derecho designa todo lo que contribuye o ha contribuido a dar origen o nacimiento a un sentido jurídico, designado por la comunidad, sobre las conductas de sus miembros aplicables dentro de una sociedad en un momento dado, y que el juez toma como base para darle sentido general a su sentencia. Siempre hay que tener en cuenta que las fuentes del derecho son un criterio de determinación del sistema jurídico de un país, por lo que, si nos preguntamos qué es fuente del derecho, dependerá de lo que para el sistema jurídico sea derecho. Las fuentes del derecho. La ley. La palabra ley proviene del latín lex legis, que significa leer, con lo que se hace referencia a su forma escrita, legible, que la diferencia del amor es mayor en costumbre. En la actualidad, existen diversas acepciones de la palabra ley en las que se encuentran la ley natural, las cuales expresan lo que necesariamente es decir, la relación causa y efecto, las leyes sociales, las cuales expresan algo que probablemente será, la ley o reglas de conducta, mejor denominadas normas, dicen que algo debe ser. La ley, en la actualidad, es entonces la norma general establecida mediante la palabra por el legislador. Esta definición consta de 3 elementos, los cuales son norma general, sentido jurídico de conductas que el juez busca en la fuente establecida, realización del procedimiento específico previsto en la Constitución para crear la ley. Mediante la palabra, ya que el sentido de la generalidad se expresa a través de las palabras de la ley, el legislador, órgano o la autoridad de la comunidad encargado de crear la ley. Leyes pueden ser permisivas, prohibitivas u obligatorias. También se puede hablar de la ley en sentido amplio cuando se refiere a las normas creadas por el Poder Legislativo y Ejecutivo, y la ley en sentido estricto cuando nos referimos solo a las creadas por el Poder Legislativo. La jurisprudencia. Al ver esta palabra, seguro que debe surgir la duda ¿qué significa? En Roma se le llamaba jurisprudente y significaba la respuesta de los prudentes. A partir de ahí, el término ha ido evolucionando hasta terminar en 2 acepciones actualmente aceptadas, como ciencia o conocimiento del derecho o sentido concordante de las resoluciones de los órganos jurisdiccionales, jueces del Estado. La jurisprudencia funciona como fuente cuando el juez acude a fallos, soluciones de casos, anteriores para darle objetividad al sentido jurídico, permitido, prohibido, obligatorio, de su caso. Características. Es creada por un conjunto de individuos que tienen facultades jurisdiccionales, en otras palabras, los jueces. Es reflexivo, no surge espontáneamente, es perfectamente pensado y ordenado para sí, cumplir con la función y necesidad que cada caso particular presenta. Se forma en el caso de surgir un conflicto entre particulares, y como los particulares no están autorizados para usar la coacción, o sea, la fuerza para obligar, para resolver estos mismos problemas, el Estado es el responsable de hacerlo. Procedimiento para unificar la jurisprudencia. Cuando surgen problemas respecto a la jurisprudencia, se dice que se debe unificarla. Por lo tanto, los particulares pueden recurrir a 3 técnicas de ser necesario. 1. Recurso de casación. El Tribunal de Casación se limita a observar si el inferior aplicó de manera correcta el caso o la doctrina legal correspondiente. 2. Recurso extraordinario, medio por el cual se lleva a plena efectividad en cada caso la doctrina de la supremacía de la Constitución. 3. Acuerdos plenarios, dirigidos a las cámaras de los tribunales para apegarse a la doctrina legal. La costumbre.
En un principio la vida del pueblo romano se encontraba regida por la costumbre o mores maiorum, que son las costumbres de los antepasados. Las primeras costumbres surgen de forma natural y sin querer, y de esta forma se expresa la costumbre primitiva. Cuando se comienza a razonar, aparecen autoridades que comprenden, cambian y establecen a la costumbre. En ese momento se reemplaza la costumbre primitiva. La costumbre es una conducta repetida que se va formando por el ejercicio natural de derechos y deberes por parte de las personas que pertenecen a una comunidad. La costumbre jurídica es serie de acciones repetidas que se deben realizar obligatoriamente, las cuales son producto de la comunidad. Elementos de la costumbre jurídica son material sustrato, repetición de la conducta, espiritual sentido, es la obligación que acompaña a la conducta repetida y esto lo exige la comunidad. Definamos entonces a la doctrina como ese conjunto de estudios de carácter científico que los juristas realizan acerca del derecho. Se caracteriza ya que, aunque es una fuente del derecho, carece de fuerza obligatoria. La doctrina no es una fuente formal del derecho, salvo que la ley se remita a ello, y la doctrina jurídica es descriptiva, es decir, pretende presentar ordenadamente la riqueza teórica de los estudios de la ciencia jurídica. Funciones. Estudia los orígenes de donde brota el derecho, investiga su historia y aclara el significado de las normas. Sistematizar los preceptos del derecho e interpretar y aclarar las normas, señalando reglas para su aplicación.